Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Yo no voy a decir esta es mi corcholata favorita, porque no es así. Respeto mucho a mis compañeros, a mis compañeras. Este es un cambio. El presidente no nombra a su sucesor. Cualquier cosa que hagan él o Claudia o Adán, cualquier otro posible candidato, ¿no? Es motivo de cuestionamiento. Están muy unidos, Claudia, Marcelo, Adán, están incluyendo a Ricardo Monreal, y todos en unidad, y el que va a decidir es el pueblo. No hay dedazo, no hay dedazo. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México. 2023 es un año de decisiones políticas en nuestro país. Y para justamente hablar de planes y proyectos con miras a los comicios del próximo año, contamos nuevamente aquí en Entre Washington y México con la presencia del secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Marcelo Ebrard. Secretario, muchas gracias por aceptar esta invitación entre Washington y México. No, a la orden, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas y a todos. Muy buen día. Para esta ocasión, secretario, le vamos a quitar el uniforme del encargado de la política exterior de nuestro país y queremos platicar con usted sobre su aspiración a ser candidato presidencial por Morena. Sí, adelante, Jesús. El primer cuestionamiento que le hago es, ¿cómo ve usted en estos momentos el panorama para ganar la candidatura del partido? Yo lo veo muy positivo, vamos muy bien, de acuerdo a las encuestas que conozco. Y bueno, estamos a la espera de que Morena, la dirigencia de Morena, determine una serie de temas que le presentamos en el mes de diciembre por escrito. Básicamente son 3 asuntos los que he planteado. Primero, que la encuesta que se va a llevar a cabo tenga la transparencia y la amplitud necesaria. Es decir, que quienes participemos podamos proponer diferentes empresas con solvencia profesional para llevar a cabo la encuesta, como lo hice cuando Andrés Manuel y yo hicimos encuesta allá por el año 2011. Bueno, esa es una cuestión. Otra cuestión es la fecha de separación del cargo que debemos observar quienes somos servidores públicos. Estamos anotados hasta ahora, que conozco, que he visto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el de la voz, está también Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario Morena en el Senado de la República y actual senador, y está Gerardo Fernández Noroña, quien también ha manifestado su interés de participar en la encuesta que se va a llevar a cabo, más quizá alguien más que se apunte en las próximas semanas o meses. En síntesis, de los que he mencionado, pues servidores públicos en el Poder Ejecutivo Federal somos 2, la jefa de gobierno, el senador y el diputado. Prácticamente todos los mencionados somos de un modo u otro servidores públicos, unos electos y otros designados. ¿Cuándo dejarían el puesto? Pues tendría que hacerse, una vez que se fije la fecha, pues tendría que hacerse siguiendo un símil con el proceso electoral. ¿A qué me refiero? En el proceso electoral se establece que 6 meses antes del proceso del que se trate, te tienes que separar del cargo. Y aquí, pues no habría motivo para hacerlo de otra forma. Tendría que ser similar o parecido o igual. Entonces ese es el otro asunto que he planteado. El otro asunto, Jesús, es que haya debate o debates
para conocer en qué difieren y en qué coinciden las diferentes versiones, cuáles son las respuestas de cada cual a los diferentes problemas que el país tiene, qué propone, y pues es parte importante para que las ciudadanas y ciudadanos que se les consulte, pues puedan externar su opinión. ¿Cuántos debates sería lo correcto? Si va a haber, se ha hablado en Morena de 2 encuestas, y por lo tanto 2 encuestas quiere decir 2 rondas, una con todos los que se apunten y una segunda con los que saquen mayor nivel de apoyo. Entonces tendría que haber 2, por lógica, ¿verdad? Una para cada ronda. Ahora, entre las corcholatas, como les ha puesto de apodo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y me parece que la pregunta ni lleva morbo ni es tendenciosa, pero creo que es correcta. ¿A quién de las otras corcholatas ve usted como la mayor amenaza a su aspiración? No, pues yo amenazas no veo. Yo respeto a todas, a todos. Y además es muy temprano para saber cuál es el potencial de apoyo que cada cual tendrá. Entonces no lo sabemos ahorita, pero probablemente lo sabremos hasta la primera ronda. Pero en lo personal, ¿usted a quién ve así como, digamos, sería el que... A nadie. Yo veo condiciones de competencia con cualquiera de las personas que te comento y a todas las respeto. Sería muy especulativo ahorita señalar qué apoyo tiene cada cual. Vamos a verlo, y por otro lado, pues tampoco hay adversario pequeño. Todo se verá en su momento. Cuando se haga la primera ronda, pues sabremos qué representamos cada quien. Ahora, el problema del metro que se ha generado últimamente pareciera que es una especie de piedra en el camino de la jefa de gobierno. A usted también se le ha hablado de lo que ocurrió con el metro cuando usted fue jefe de gobierno. ¿Qué tanto puede afectar a usted y cómo ve lo que puede afectar a Claudia Sheinbaum esta situación de un sistema de transporte tan importante para la Ciudad de México como es el metro? El metro es muy significativo, muy relevante. Te aclaro que yo en mi periodo no tuve ningún accidente de ninguna especie en el metro. Hoy por hoy lo que tenemos que hacer, más allá de la cuestión política, es pues respaldar y actuar de modo que no haya dificultades en el metro. Ha señalado la jefa de gobierno que hay incidentes que han sido atípicos, se ha convocado a la Guardia Nacional, y bueno, pues lo que todos esperamos y deseamos es que se logre muy pronto el regularizar la situación y que no haya riesgo para ninguno de los usuarios. Pues eso es lo que nos debe motivar. Cualquier otra cosa pues sería una bajeza, ¿no? Politizar ese tipo de cosas es una bajeza siempre, Jesús. Entonces, creo que en este momento es lo que se impone es eso. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de todo esto a mediano plazo? Pues muy difícil saberlo. Depende de muchos factores, pero hoy por hoy lo que hay que hacer es cerrar filas. Cerrar filas. ¿Y cómo ve usted la presencia de la Guardia Nacional en metro? Así a simple ojo es militarizar la vigilancia del transporte público en la Ciudad de México. Pues la presencia de la Guardia Nacional es reforzar todo el sistema para garantizar la seguridad de los usuarios. Contribuye a ello, ese es el objetivo que tiene. Entonces, desde ese punto de vista yo lo veo positivo, que estén presentes, que refuercen la seguridad de los usuarios, ese es el objetivo. Ahora, a Marcelo Ebrard, el candidato, le pregunto, ¿qué propone para uno de los grandes temas y necesidades del país como es la inseguridad, la violencia relacionada al narcotráfico? Porque me parece que el arresto de Ovidio Guzmán López, aunque fue un gran acierto del gobierno mexicano, también demostró que las organizaciones criminales son capaces de todo, de intimidar y de confrontar a las fuerzas de seguridad con lo que tengan. ¿Cuál es la propuesta en este sentido de Ebrard para resolver esa gran problemática que arrastramos desde hace ya más de 12 años? Bueno, desde el inicio del siglo. Yo diría, déjame darte el concepto general, llevar a sus últimas consecuencias, llevar a su plena realización la formación de la Guardia Nacional, la incorporación de nuevas tecnologías,
el equipamiento a las fiscalías, la creación de equipos especializados para no permitir desapariciones, porque antes ni siquiera se buscaban a las personas. Hoy en día tenemos un registro muy avanzado, hay una capacidad forénsica mucho mayor. Bueno, llevar todo eso a sus últimas consecuencias, tal y cual lo hicimos en el caso de la Ciudad de México. Yo fui secretario de Seguridad con el licenciado López Obrador, y como jefe de gobierno seguí con el programa. Te pongo un ejemplo: habíamos incorporado 150 cámaras en el centro histórico. En mi gestión lo llevamos a 8,000, y en el caso del metro a 15,000. Es decir, llevar hasta el 100% pues todo lo que ya está en curso, empezando por dotar a la Guardia Nacional pues de la tecnología que necesita para llevar a cabo sus tareas. Ese es el concepto general. En lo particular, lo específico es aumentar el número de reclutas y la formación de la Guardia para llegar a los números que necesitamos para tener superioridad local sobre la delincuencia organizada en todos los puntos de la República Mexicana, siempre y en todo lugar. Ese es el principio que aplicamos en la Ciudad de México, por eso mejoró la seguridad. Es decir, si la delincuencia te ataca en un punto, tú siempre tienes más fuerza que la delincuencia. El que impone las condiciones eres tú, no ellos. Entonces, hacia eso es a lo que habría que ir. Hay que reducir drásticamente la accesibilidad que tienen armas. Es un esfuerzo que se está llevando a cabo hoy en día, y va a haber varias medidas que estamos tomando, pero necesitamos que Estados Unidos se comprometa y apoye. Y el aclarar, más que aclarar, puntualizar y desarrollar las capacidades de investigación sobre homicidios, feminicidios y desapariciones, que debe ser nuestra prioridad en todo el territorio, y enseguida extorsiones, es decir, combatir toda fórmula de extorsión. Es lo que tenemos que hacer. Contrarrestar la diversificación de delitos en la cual se han metido las organizaciones criminales, ¿a eso se refiere? Sí, porque van creciendo en capacidad de incidencia, se meten en las actividades económicas, exigen dinero, y ahora estamos en esa batalla. Entonces, va a haber con qué cuentas. Pues ahora tienes otros instrumentos para hacerlo. Antes no los teníamos, no teníamos una Guardia Nacional. Hoy la tienes, 130,000 elementos, va a haber que llegar al doble para tener superioridad local e imponerles el respeto a las normas a estas gentes. Ahora, una última pregunta en esto antes de pasar a un tema que es muy importante para este podcast, porque nos escuchan en Estados Unidos los mexicanos. ¿Seguiría usted como presidente de México, en caso, porque usted aspira a ser presidente, seguiría limitando la participación de las agencias estadounidenses en nuestro país como la DEA? Sí, yo creo que ahí a lo que voy es, hay que tener una cooperación en materia de seguridad, pero tiene que ser sobre la base de reciprocidad. Dicho de otro modo, caso de Ovidio que mencionaste hace un momento, ¿viste las armas que tenía? Sí. 47 armas de alto poder, sí. Incluyendo fuego antiaéreo. Entonces, ya las Barrett son las de todos los días, ¿no? De uso común de ellos. Pero ya había armas mucho más complejas y sofisticadas que necesitamos, como lo dije anteriormente, la cooperación de las agencias de Estados Unidos, AFT, DHS, que es una secretaría que es de Seguridad Interior, para poner el mismo énfasis en restringirles el poder de fuego a esos carteles o a esas organizaciones, porque si no, el argumento siempre es que hay que perseguir esos carteles, cosa que estamos haciendo, pero ¿dónde está la corresponsabilidad en cuanto a frenar el tráfico de armas hacia México? Entonces las agencias tienen que estar supeditadas a ese plan general y respetar la ley mexicana. Ya tenemos en la Ley de Seguridad Nacional una serie de disposiciones que les obligan a informar y a seguir nuestras disposiciones vigentes. Entonces, yo lo que pienso es que hay que fortalecer lo que tenemos, el esquema de cooperación que tenemos, que se basa en la reciprocidad, Jesús. Esa es la posición que yo adoptaría. Ahora, el tema migratorio, que es muy importante ya para nosotros los mexicanos, no solo por la necesidad que tienen muchos de nuestros paisanos de buscar alternativas de trabajo en Estados Unidos, sino ahora por el tema de los centroamericanos, los nicaragüenses, los venezolanos, los cubanos y los haitianos. ¿Cuál es la propuesta de Marcelo Ebrard como candidato a la presidencia de México
En este sentido, de los que son migrantes de otros países, pero sobre todo para los paisanos, para los mexicanos que están en Estados Unidos en ese limbo de que se resuelva o no la reforma migratoria integral estadounidense. Para los mexicanos en Estados Unidos tenemos que apoyar por todos los medios que nos permite la ley y el respeto a la soberanía de Estados Unidos para que logren la regularización de su situación en ese país. Por lo pronto, este año vamos a promover el acceso a la ciudadanía en los Estados Unidos de 1.250.000 mexicanas y mexicanos que ya tendrían derecho, pero los tenemos que acompañar para que tengan su condición como ciudadanas y ciudadanos. Hay quienes piensan que eso no es factible porque se perdería la ciudadanía mexicana, pero eso es incorrecto. La ley permite que tengan la doble las dos, ciudadanía. Exactamente, la doble ciudadanía. Entonces, por lo pronto, este año o nos hemos propuesto como objetivo 1.250.000. Es un esfuerzo tremendo el que vamos a hacer, y con la anuencia, apoyo y simpatía del gobierno del presidente Biden para lograr ese objetivo. Por lo pronto. Ahora, más adelante tendríamos que ir más allá y lograr, pues por todos los medios que podamos, la regularización, que les den sus derechos plenos a todas las mexicanas y mexicanos que están allá. Hay personas que llevan ya décadas trabajando allá, viviendo allá, y no pueden venir a México a ver a sus familias, imagínate. Entonces, eso tenemos que no quitar el dedo del renglón y seguir insistiendo hasta que lo logremos. Y ahora con los centroamericanos, con los venezolanos, los cubanos, bueno, nicaragüenses. Ahí vemos otra circunstancia, que es que se empieza a abrir paso una tesis que nosotros hemos manejado, que es movilidad laboral. De hecho, en la Cumbre de las Américas por primera vez se recogió ese término. Se tomó acuerdo de qué deberíamos hacer cada uno de los países, incluido México, Estados Unidos también. Y ahora vemos que hay un planteamiento de más de 360,000 permisos humanitarios para venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos. Preguntabas tú de haitianos en particular. Bueno, están dentro de ese esquema, siempre y cuando opten por una vía que es la vía regular, es decir, ya les abren la posibilidad de conseguir ese permiso por vía internet, ni siquiera te tienes que andar movilizando y haciendo todo el periplo y riesgos para llegar a territorio de Estados Unidos. Eso me parece positivo y vamos a seguir insistiendo en ir hacia esa política. Ahora, va a depender también del equilibrio político en Estados Unidos, qué pasa en la elección del 24, porque ya sabes que los republicanos traen la idea contraria, totalmente. Entonces va a depender mucho de quién gana las elecciones allá. Pero la línea a seguir es esa, ampliar las vías regulares, legales, para la movilidad laboral, porque los necesitan. Es decir, no estamos hablando de algo. Estados Unidos crece demográficamente al 0.3. Esto significa, cuando una pareja crece al 1, decimos que tiene 2 hijos. 2, papá y mamá, divididos entre los 2 hijos, igual a 1. Cuando dices 0.3, pues imagínate ya en qué promedio está Estados Unidos. Prácticamente están acercándose a un crecimiento de 0. Entonces van a necesitar miles de personas al año para mantener su economía funcionando. Entonces la mejor manera es hacerlo regularmente, ¿no? Como ahora me paso lo que acabo de referir. Eso es lo que vemos. Ahora, tengo 3 preguntas más. Ojalá nos las pueda dar brevemente por el espacio que tenemos aquí entre Washington y México. Tenemos más o menos 3 minutos y son muy fáciles. La primera, ¿confía usted en que el presidente López Obrador no va a influir en la decisión de quién será el candidato de Morena? Y sí confío, es lo que ha dicho y yo siempre he visto que cumple lo que dice. No tengo por qué pensar otro. Ahora, si Marcelo Ebrard no resulta candidato del partido Morena, ¿buscaría una alternativa que ahora ya es común entre muchos que han participado en estos procesos del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador? No, yo estoy pensando en la encuesta de Morena. No estoy visualizando otra posibilidad política. Si no sale usted como candidato, ¿se mantiene al margen o buscaría otra vía? Es que voy a ganar. Pues sí,
Entonces no tengo por qué pensar en buscar ninguna otra alternativa. Pues esa es la causa que he luchado los últimos, perdón. Los últimos 24 años. Los Ok. últimos 24 años, decía yo. Ok. Ahora, una tercera pregunta. Y con esto cerramos y le agradecemos y esperamos estar más adelante con usted, ya una vez que esté la contienda. Está Sí. el caso de Genaro García Luna en los Estados Unidos y Sí, obviamente claro. sin que se esté juzgando a ningún expresidente, sus nombres van a aparecer en los argumentos, tal vez como verbo y predicado pueden ocurrir. Sí. La pregunta que le hago es, primero, ¿la Secretaría de Relaciones Exteriores está pendiente o estará pendiente de este proceso? Y segundo, si se presentan evidencias y usted llega a ser presidente, ¿se mantendría en la misma línea de López Obrador de no procesar a exmandatarios? Yo creo, en primer lugar, no creo que la línea de presidencia sea no procesarlos, porque eso depende de la fiscalía, que ya es autónoma. Y en mi caso sería igual, la fiscalía general es autónoma, de acuerdo a la Constitución. Pero evidentemente, si hay evidencias, si hay pruebas en lo que vaya a surgir en este juicio, pues tendrá que haber consecuencias. Eso es imposible pensar de otra manera. Si hay evidencias de delitos que hayan cometido el expresidente, por supuesto que habrá consecuencias, y al conocerse delitos, la fiscalía los tiene que investigar y sancionar. Es no a la impunidad. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México y aspirante a la candidatura de Morena, muchísimas gracias por esta conversación entre Washington y México, y le reitero la invitación y ojalá no la tome más adelante cuando ya veamos que es el candidato o si no lo es, para ver qué va a hacer con su futuro político. ¿Qué le parece? Me parece muy bien y cuenta con ello. Al contrario, el agradecido soy yo. Un saludo muy afectuoso allá a Washington y a todos Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias, buen día. Pucha Play con Gonzalo Lira. Ya está con nosotros Gonzalo Lira Galván y Pucha Play, sobre todo para este episodio, que es no solamente interesante en libros, sino también por todo lo que nos contó Marcelo Ebrard. Gonzalo, gracias por estar aquí. ¿Qué nos tienes para este episodio? Al contrario, Jesús, un saludo a ti y a toda la audiencia. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre, por invitarme a formar parte de esto. Fíjate que estuve pensando, Jesús, y ya sabes que a mí me gusta encontrarle el giro y encontrar cómo puedo conectar al invitado con las recomendaciones de la semana en cuanto a cine, en cuanto a series, en cuanto a streaming. Y me puse a pensar, y pensando en Marcelo Ebrard, en las corcholatas, en todo este tema, y sobre todo tomando en cuenta que recién se estrenó Bardo de González Iñárritu, se estrenó Pinocho de Guillermo del Toro. Dije, bueno, tenemos a nuestros presidentes de la Embajada del Cine Mexicano en el extranjero, que vendría siendo Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, González Iñárritu, principalmente. ¿Quiénes podrían ser sus sucesores o sus sucesoras? ¿Quiénes podrían ser las corcholatas que entren a hacer la alternancia en su momento? Y ¡Wow! pues ¡Qué interesante! Me di a la tarea de pensar quiénes podrían ser esos nombres. Me vinieron varios a la mente, pero bueno, me decidí por unos cuantos para Vengan tus corcholatas. Vengan mis corcholatas. Voy a empezar, y esto es un asunto bastante interesante, voy a empezar con uno de los pocos hombres que forman parte de esta lista. Pocos hombres, de verdad, porque es muy interesante asomarnos a ver los nombres de las directoras mexicanas que están generando buenos contenidos y dando de qué hablar. Y me gustaría empezar por Alonso Ruiz Palacios. Alonso Ruiz Palacios, que pues su ópera prima fue controversial, Güeros, una película que dio mucho de qué hablar cuando se presentó en el Festival de Berlín y lo atacaron incluso a Alonso Ruiz Palacios
de que buscaba de alguna forma desprestigiar a la UNAM. Una película interesante que se sitúa, güeros, en la huelga del año 2000 ahí en la UNAM, y que muestra las complejidades del mundo universitario y sobre todo de la UNAM, de los universitarios de la UNAM en particular, como hay muchas cosas que entran en juego, ¿no? Desde la proveniencia del estudiante en cuestión, sus intereses, y cómo eso hace que sea muy diversa una escuela como esa. Y a partir de ahí, bueno, Alonso Ruiz Palacios ha dado películas que a mí me han gustado mucho. También estuvo Museo sobre este gran robo al Museo de Antropología, y recientemente, que la platicamos aquí ya hace unos episodios, que la gente le invito a que lo busquen, también una película de policías, que es una docuficción bastante interesante sobre el mundo de la policía en nuestro país. Creo que Alonso Ruiz Palacios es un fuerte candidato, y a partir de ahí me voy por algunas directoras mujeres. Me gustaría empezar con Tatiana Hueso, por ejemplo, que dio mucho de qué hablar en su momento, en los inicios de su carrera, con sus documentales, El lugar más pequeño, y sobre todo Tempestad, una película que se llevó varios Arieles, que narra de una forma que pocas veces habíamos visto, y en formato documental, con una voz en off, unas imágenes espectaculares, el tema de el crimen organizado en nuestro país, la guerra contra el narcotráfico, pero sobre todo sus víctimas. Después Tatiana dio el salto el año pasado con Noche de Fuego, una película de ficción inspirada en una novela, pero todo esto documentado precisamente sobre cómo viven las niñas y las mujeres en estos pueblos azotados por el crimen organizado, cómo las mujeres se tienen que cortar el cabello, hacerse pasar por niños para no ser reclutados o para no ser robados, ¿no?, de sus padres y de sus madres, estas jovencitas. Una película que se llevó varios premios, y que incluso ahí el simple hecho de estas escenas de ver a las niñas cortándose el cabello para formar parte de un mundo en el que no son, incluso había escenas que recordaban ahí a la Juana de Arco de Dreyer y varias cosas como ya más clavadas de la historia del cine. Creo que Tatiana Hueso es otra de esas corcholatas interesantes, y de ahí me gustaría saltarme a, por ejemplo, Alejandra Márquez Abella, que hizo Las Niñas Bien, ¿no? También tiene por ahí una película que se llama Semana Santa. Más recientemente estrenó El Norte sobre el Vacío, que se llevó varios premios en el Festival de Morelia, y que es una especie de western que también tiene en común, lamentablemente, con las otras filmografías, temas que tienen que ver con el crimen organizado, pero una especie de western inspirada en una historia real de un hombre que defiende su rancho del crimen organizado, pero que no podría haberlo defendido si no fuera por todas las mujeres que forman parte de su vida. Creo que Ale Márquez Abella es interesante, y que además ahora mismo está haciendo una ficción, ya una mezcla ahí entre Hollywood y el cine mexicano, sobre este mexicano astronauta que forma parte de la NASA. Nos va a contar esa historia. Entonces, pues, proyectos en puerta interesantes de Ale Márquez Abella, otra de las corcholatas. De ahí me voy con Isa López, que Isa López empezó como guionista, hizo una película que se llama Ladies Night, que fue mucho tiempo de las más taquilleras del país, y después se volvió un fenómeno muy interesante en festivales de género internacionales con Vuelven, una película que también hablaba sobre los niños de la calle, estos niños que son pues reclutados por el crimen organizado, pero la contaba a partir de un tono fantástico, por ahí con Tenoch Huerta, y nos hablaba de una mitología que se inventaba alrededor de estos niños y de los sicarios que los involucran en el crimen. Una película que llamó la atención de Guillermo del Toro, y Guillermo del Toro dijo: órale, yo te produzco tu siguiente película. Y ahora Isa López es también la directora de True Detective, la nueva temporada que está por estrenarse de esta serie de HBO que vale mucho la pena, y que han dirigido Cary Fukunaga, que ha tenido a Colin Farrell por ahí, a Matthew McConaughey en su elenco, entre muchos otros. Isa López también creo que es un nombre al que vale la pena echarle el ojo. Y ya de ahí me gustaría saltarme como a otro lado, ¿no? También hay cine comercial, que no necesariamente es un cine pues, tan bobalicón o tan soso como el de algunas comedias románticas. No deja de ser un cine bobo, pero creo que al menos tiene un poquito más de coco. Y ahí yo metería a Chava Cartas, que ha sido taquillerísimo con sus películas de Mis Reyes contra Godines,
y que ni siquiera, Jesús, me atrevo a decir que son gustos culposos, son gustos per se. A mí me parecen muy divertidas esas películas, y sumaría también a Santiago Limón y a Catalina Aguilar Mastretta, que también tuvieron un hitazo con Cindy la Regia, que esas pueden ser pues buenos candidatos para ser quienes sean los sucesores o las sucesoras de estos cineastas. Les falta dar el salto internacional, pero creo que al menos tienen filmografías interesantes que representan otro cine mexicano que ha conquistado al público de acá y también al público internacional. Pues ahí lo tienen. El candidato, los candidatos y las candidatas de Pucha Play de Gonzalo Lira Galván, aquí en Entre Washington y México, para reemplazar a esos grandes nombres de cineastas mexicanos en Hollywood. Gonzalo, muchas gracias. Gracias a ti, Jesús, y un abrazo. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Ya saben que los libros es como el desayuno. No lo podemos perder ningún día. Y por ello tenemos a Fernanda Álvarez de Penguin Random House, que en cada episodio de Entre Washington y México nos recuerda que lo más importante es leer. Fer, gracias por estar aquí nuevamente. Hola, querido Jesús, pues ya sabes, siempre es un placer compartir lecturas. ¿Y qué nos tienes como desayuno en este episodio, justamente? Ay, pues 2 novelas bastante negras, pero muy buenas, muy recomendables, de autoras muy como reconocidas. El pan tostado. Exactamente, con un poco de mermelada siempre sabe mejor y dulcifica, por si las dudas. Pero son, creo que, novelas poderosas con personajes femeninos muy interesantes. Y la primera de ellas es de una escritora argentina ya bastante reconocida, que es Claudia Piñeiro, cuya última novela, no sé si la leyeron, pero era Catedrales, que también es poderosa, ya sea una crítica al clero y al abuso. Y en esta ocasión regresa con El tiempo de las moscas, y es la historia de Inés, que ella salió como personaje principal, como protagonista en su primera novela, que era Tuya, y no sé si la leyeron, pero no les voy a spoilear porque pues es evidente la trama. Ella resulta que asesina al amante de su marido en esta primera novela. Por ello es encarcelada y 16 años después sale de la cárcel, que es la historia de El tiempo de las moscas. Entonces Inés pues tiene un mundo que ya no reconoce, ¿no? 16 años tras las rejas, pues su dinámica y los discursos sociales han cambiado. Ella era muy patriarcal, y de ahí el asesinato de la amante, y cuando sale de la cárcel pues tiene que reinventarse y buscar otra manera de configurar su historia. Para ello tiene una amiga que se llama La Manca, y que también es expresidiaria, y juntas buscan la manera de salir adelante. Crean una empresa de fumigación, y por otro lado se vuelven detectives privadas. Entonces es una novela de sororidad, de eso, de nuevos significados sociales. También ellas procuran evitar un asesinato que saben que va a suceder gracias a esta parte de ser detectives privadas, y es un mundo de mujeres en el cual pues se tiene que como acoplar estos nuevos discursos sobre feminismo, que Inés pelea también internamente para saber que sí, que no. Ella tiene una hija que no le interesa pues recuperar, ¿no? Que en ningún momento ella quiso ser madre. Entonces esta nueva como estatus social en el cual ella se encuentra resulta interesante también para hacer una relectura de este presente. Y con mucho cuidado, porque con las mujeres hay que tener bastante tiento, y más si son detectives, y más si se sienten un poquito heridas de toda esta situación. Pero creo, mi querida Fer, que no las he leído, estas sí no las he leído, pero me parece que justamente este tipo de lecturas, de novelas, hacen que sea más manejable en nuestro lenguaje de ahora, el utilizar términos que puedan ofender a algún género, ¿no? No, totalmente. Además pone, creo que en perspectiva también cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Y eso me parece interesante, porque no es que tengamos claridad de dónde estamos parados, digamos, quitando ya la perspectiva de thriller, ¿no? De novela que persigue un posible crimen, pero sí el mapeo, ¿no? De dónde podemos volver a construirnos, de dónde podemos nombrar y significar las cosas, y eso me parece muy interesante de la novela de Claudia, además de que ella tiene una novela, bueno, una prosa, digamos, muy poderosa, que nos hace reflexionar a final de cuentas, ¿no? Como toda buena novela.
y que nos lleva, me imagino, que a conclusiones adecuadas, no solo con la trama de la novela, sino también me refiero para ver esta perspectiva que tú presentas, ¿no? Sí, totalmente. Y eso le hace también una literatura distinta y una narrativa que nos puede transformar, ¿no? Novela negra, no tanto como El pan tostado, pero muy buena. Totalmente. Y la otra novela es de otra autora que yo admiro mucho y que siempre está, o que quisiera que algún día ganara el Premio Nobel de Literatura, que es Joyce Carol Oates, que tiene una trayectoria impresionante, es una mujerona. Si nunca han leído alguna de sus novelas, por favor no se la pierdan. En este caso es Babysitter y nos sitúa en Oakland en 1977 y es la historia sobre todo de Hannah. Hannah es una mujer adinerada, burguesa, pues que tiene una vida acomodada, pero que dejó de ser mujer en el sentido que ella solo es madre, ¿no? Es decir, su marido, que es Wes, tiene pues eso, fortuna, dinero, poder, joyas, bolsos, y ella se dedica a las donaciones, a la filantropía, y un día conoce a un hombre que le va a cambiar la vida, no sabemos, o más bien no será para bien, pero ella necesita otra vez en otro contexto reinventarse de una manera distinta. Y se llama Babysitter porque son hechos reales. Hubo en esa época un pedófilo que asesinó a varios niños, un asesino serial, que tienen que descubrir la policía quién es, y poco a poco Joyce Carol Oates, con esa también prosa increíble que tiene, porque tiene capítulos cortos, es una novela larga, pero que es imposible dejar de lado, pues nos sitúa en un mundo gringo distinto, pero no tan alejado de lo que sigue siendo, ¿no? Y que tampoco nos aleja de quienes somos nosotros ahora. Así que es otra novela que yo les recomiendo muchísimo, y de verdad, si nunca han leído a Joyce Carol Oates, no dejen de hacerlo. Si quieren, no sé, hay otra novela que fue de los Mulvaney, que no tiene nada que ver con la novela negra, pero sí con los abusos y con una saga familiar interesantísima. Escribe de todo esta mujer y ella es imparable, así que por favor acérquense a Joyce Carol Oates, o con la de Marilyn, ¿no? Que después fue llevada al cine también. Es decir, es una súper autora que tiene cantidad de libros para que se acerquen a cualquiera de ellos. Y seguramente lo vamos a hacer porque no solo nos la presentas como alguien a quien debemos de leer, sino también ya la hiciste candidata a el Premio Nobel. Fer, muchísimas gracias. De qué, querido como Jesús, siempre, a ti. Y bueno, creo que cada vez nos dejas una tarea más grande, porque lo más importante es leer. Así es, querido Jesús, de verdad, tienen un banquetazo de desayuno con pan tostado y estas dos grandes autoras. Abrazo, Fer. Otro para ti, Jesús, muchas gracias. Bueno, a los criminales y a los políticos, como siempre, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.